Desperté, me miré al espejo y me vi destrozado y bello. Desperté y me vi desnudo, desperté y quedé perplejo, solo me encontré el reflejo del que yo soñaba ser. Desperté y al abrir los ojos descubrí que no estaba solo. Encontré a cientos de miles, a millones que marchaban, que cantaban y peleaban y empezaban a querer. Y formé la primera línea en mis escritos con los versos de los que no tienen nada que perder. Más atrás se entonaban cantos que cantaban de victorias, de caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar. Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén viendo. Pasamos hoy día a nuestra tercera sesión del seminario La Revolución en América Latina y el Caribe, presente, pasado y futuro, con nuestro querido compañero don Juan Carlos Gómez Leito. En esta oportunidad voy a moderar o voy a hacer la presentación yo, puesto que el otro compañero, el panelista estable, está operado y recuperándose. Entonces, vamos a hacer una muy breve síntesis de estas dos últimas sesiones, perdón, de las dos únicas sesiones que hemos hecho. Y a modo de resumen, hemos visto el concepto de revolución, revolución política y revolución social. En la primera sesión nos explicabas, Juan Carlos, que el concepto de revolución es un concepto polisémico, porque puede ser analizado desde diferentes perspectivas. Es una transformación de la base material del ser humano. Procesos de esta envergadura se presentan tarde o excepcionalmente. Por lo tanto, la revolución es un hecho excepcional que transforma, modifica, altera las formas como los seres humanos han desarrollado su vida material en un momento específico en la historia, ya sea en un proceso de larga o corta duración, pero muy intenso. Juan Carlos nos explicaba que el desarrollo de la agricultura en el Neolítico fue un proceso de larga duración para ir desarrollando estructuras sociales, económicas, culturales, religiosas, asociadas con ese desenvolvimiento. También nos explicó en la primera sesión la revolución industrial, que fue más rápida, más intensa. Recuerdan ustedes que nos dijo que la transformación dio lugar a una nueva sociedad, que es la sociedad industrial, capitalista, que emerge en el siglo XVII. Su gestación es en el siglo XVIII y revienta en su apogeo en el siglo XIX-XX hasta el día de hoy. Y por último, lo que estábamos conversando antes de iniciar, la revolución tecnológica, que es la que estamos asistiendo, que es la que nos está matando, decimos nosotros los viejos. El concepto de revolución es moderno. También nos habló que se acuña en el pensamiento moderno europeo occidental. Tal vez en otras latitudes puede existir un término similar al que surge en Occidente durante el Renacimiento, pero para nosotros los latinoamericanos y caribeños, como dependientes, acuñamos el término desde el periodo renacentista y particularmente de Italia. Pero Marx plantea que una revolución es aquella en que todo lo que era sólido se desvanece en el aire. Marx plantea que lo acontecido hasta 1847 son revoluciones burguesas. La revolución requiere entonces de un grupo de hombres y mujeres que estén organizados y coordinados para que estén dispuestos a conducir la historia hacia otra dirección distinta de la que lleva hasta ese momento.
la sociedad. Insistimos, y eso lo ha insistido durante las 2 sesiones nuestro querido Juan Carlos, la revolución es un hecho excepcional, impulsada, conducida, realizada por hombres y mujeres que en un momento determinado de la historia, bajo ciertas condiciones y bajo ciertos contextos, están dispuestos a tomar la dirección de la historia y llevarla a otro lugar. Por lo tanto, tienen proyectos revolucionarios. Es decir, un proyecto político, económico, social, cultural. Tiene un proyecto de sociedad donde los seres humanos se organizan para luchar por ese proyecto. En la segunda sesión vimos los tipos de revolución y algunos elementos. En primer lugar, toda revolución es violenta porque cambia lo establecido. No se refiere solo a la violencia física, sino que a los cambios que se presentan en la sociedad. Habló bastante acerca de ese punto, como 30 minutos explicando que la revolución era violenta. Pero eso no significaba que eran solamente las armas, sino que todo cambio en sí es violento. O sea, dialécticamente, al pasar de un estado a otro, hay un momento que es violento. También nos habló que no había una utopía hasta 1840, 1850. Recién en 1848, me parece, se establece la figura del sujeto revolucionario y esto aparece a través del Manifiesto Comunista. Ahí se plantea hacer una revolución histórica, organizada. A partir de ese momento se constituye el concepto que todavía lo utilizamos de sujeto revolucionario, que es aquel sujeto que toma conciencia, ¿cierto? Conciencia de una necesidad histórica de hacer cambios sociales, políticos, económicos e intervenir la historia. Y así surgen los famosos movimientos revolucionarios que realizan acciones revolucionarias dentro de un periodo de tiempo buscando realizar esa revolución. Ojo, no debemos confundir la revolución con los movimientos revolucionarios. Son dos cosas radicalmente diferentes. La revolución es aquel hecho que se produce a través de un movimiento revolucionario, pero posteriormente a 1850. Antes de 1850, en América Latina tenemos acciones colectivas, rebeliones que no son provocadas necesariamente por una utopía revolucionaria. Otro elemento que también nos expresó fue que la revolución es un hecho que tiene causas, antecedentes, y esas situaciones se dan en ciertos contextos y en determinadas coyunturas. Volvemos a decir, la revolución es un hecho excepcional y singular y genera una temporalidad, se da en un tiempo. El estallido no necesariamente es sinónimo de revolución. Se pueden producir muchos estallidos y pocas revoluciones o ninguna revolución. Ya hemos vivido algunos estallidos nosotros. Y cero revolución. Una revolución política genera un cambio en la forma del Estado, del régimen político, en la manera como se constituye el bloque dominante, cómo ejerce el poder y cómo se relaciona con otros grupos. Cómo la revolución genera una nueva estructura de poder político jurídico. La revolución política de largo alcance es la que logra un cambio en la estructura del poder, genera una nueva forma de Estado. La revolución política de corto alcance es la que solo modifica el régimen político. No hay una gran transformación. En realidad las revoluciones políticas no cambian el sistema, sino que modifican algunas cosas. En cambio, la revolución social es un cambio mayor que tiene que ver con la modificación completa de la estructura del capitalismo para construir una nueva sociedad que la hemos llamado socialismo. La revolución conforma un nuevo aparato jurídico y nuevas normas. Hasta ahí hemos visto en estas 2 sesiones. Hoy día se tratará la primera gran revolución en América Latina y es en un país que hoy es el más pobre.
La revolución haitiana fue la primera y única revolución de esclavos triunfantes en el mundo y también la primera independencia latinoamericana. Este levantamiento antiesclavista y anticolonial liderado por africanos culminó en la creación de un Estado-nación independiente y libre de esclavitud en 1804. Juan Carlos nos va a contar más detalles. Yo solamente les digo que la rebelión comenzó en 1791. Y bien, le damos el paso a nuestro querido compañero Juan Carlos Gómez Leito. Compañera Marta, ha sido un excelente resumen de dos clases atiborradas de conceptos y de ideas. O sea, muy bien hecha la tarea, por decirlo de esta forma, ¿no? Así que gracias. Felicitaciones por aquí. Me aprobó, querido compañero. Ya está aprobada, estimada, está aprobada. Deme una ayudantía por ahí, po. Vamos a ver, exactamente. Sí, tienes toda la razón. Nosotros vamos a empezar hoy día a revisar procesos revolucionarios que concluyeron en revoluciones. Y en este caso nos toca partir con la primera revolución que se realiza en estos territorios, que es la revolución haitiana. Y para comprender la revolución haitiana voy a plantear varias ideas iniciales. Entre ellas, lo que quiero sostener es el hecho de que en América Latina, partamos en América Latina y en el Caribe, hay zonas que han sido productoras de revoluciones. Y han sido revoluciones que han tenido las características de ser triunfantes. Porque ese es el dato fundamental. Hay revoluciones que se han producido y han sido fallidas, ¿no? Y en ese caso, ¿cierto? Lo que quiero destacar que en la región del Caribe, en América Latina, en la zona del Caribe se han producido tres grandes revoluciones. La primera revolución es esta que nos vamos a abocar a estudiar y analizar en este momento, que es la revolución haitiana, de, como bien decía Marta, de 1791 a aproximadamente a 1804, pero yo lo voy a extender hasta 1820 porque durante ese periodo de estos aproximadamente 19 años, o un poco más, 29 años, es cuando se produce no solamente la revolución, el estallido, la insurrección, el levantamiento, las guerras que están asociadas, la violencia revolucionaria que está asociada al acontecimiento, sino también a la estructuración y conformación de un Estado que tiene ciertas particularidades muy significativas para la historia política de América Latina a partir de lo que se constituye en Haití. La otra revolución, ¿cierto?, que también se produce en el Caribe y se produce en la otra isla grande de las Antillas, que es Cuba, se produce y tienen un nexo que es muy simbólico, que la revolución de Haití es declarada el 1 de enero de 1804 por Dessalines, que era uno de los Dessalines, que era uno de los jefes del proceso revolucionario. Y la revolución cubana, la insurrección cubana, triunfa el 1 de enero de 1959, ya en el siglo XX. Y luego existe una tercera revolución triunfante, pero que es abortada rápidamente, en pocos años, que es la revolución de Grenada, en la isla de Grenada, realizada también por un contingente de negros que habitan la isla y que son de origen africano y que son de origen, ¿cierto?, de la esclavitud en la zona. Por lo tanto, esa zona tiene tres grandes revoluciones que son significativas. La revolución
haitiana es una revolución que va a marcar la historia contemporánea de nuestra América, y no solamente de nuestra América, sino de la historia universal, de la historia occidental. ¿Por qué? Porque la revolución haitiana tiene la capacidad de cuestionar la epistemología occidental con respecto a la forma como los europeos habían, ¿cierto?, conceptualizado incluso a los hombres y mujeres de la época, y cómo negaban la existencia de un ser como eran los negros, a los cuales los sometían a una condición de mercancía, a una condición de cosa, ¿no? Incluso algunos autores sostienen que la revolución haitiana, que implica la rebelión de los esclavos contra los amos, le permite a Hegel, ¿cierto?, hacer una serie de cambios o modificaciones en lo que era toda su concepción de la relación amo y esclavo, ¿no? En ese sentido, tiene una fuerza y una potencia política histórica la revolución haitiana, que dura hasta el día de hoy, porque tuvo también importantes repercusiones en lo que va a ser los procesos de descolonización que vive África en los años 50 y 60. Es decir, la flama revolucionaria que ardió en la isla de Santo Domingo, ¿cierto?, en la parte oriental de la Española, ¿cierto?, va a seguir flameando hasta el día de hoy. Y vamos a ver que no es una cosa inoportuna señalar que la revolución haitiana sigue perviviendo. Eso es importante como tenerlo claro. La otra revolución que se produce en América con anticipación a la rebelión haitiana es la revolución burguesa de las 13 colonias de Estados Unidos, ¿cierto? Las 13 colonias británicas. Que es importante señalarlo porque tiene una conexión, si ustedes quieren, con lo que va a ocurrir en Santo Domingo, ¿cierto? Como se llamaba la posición francesa, en la cual va a transformarse posteriormente en Haití, ¿cierto? Santo Domingo. Va a tener importancia aquello, pero también va a tener importancia sobre ese proceso que se abre en 1791, la Revolución Francesa, propiamente tal, de 1789. Es decir, son factores que coayudan al proceso de toma de conciencia de un grupo de sujetos y sujetas esclavos y no esclavos, de mulatos, ¿cierto?, de buscar también en la coyuntura revolucionaria la posibilidad de plantearse la independencia de la colonia Santo Domingo de Francia. Hay una concurrencia de factores que permiten aquello. Pero es importante señalar que la revolución haitiana va a abrir una estructura de oportunidades, no solo en el Caribe y su entorno, que va a tener efectos sobre Brasil, es decir, sobre el dominio que ejercía Portugal sobre las tierras brasileras, y también va a afectar el sistema de esclavitud, no solamente en Brasil, sino también en Venezuela y otros lugares. Dicho esto, uno tiene que partir teniendo claro qué era la isla de Santo Domingo dentro del espacio internacional económico de la época, para entender claramente la importancia de la revolución haitiana. En primer lugar, ustedes todos sabemos que la invasión europea de las tierras de Abdala, ¿cierto?, comienza
justamente cuando Colón en 1492 llega a las Antillas y llega a la isla de San Salvador y posteriormente a la isla, una de las islas mayores de las Antillas, que van a bautizar como la Española. La Española se va a transformar rápidamente en ese primero instante, ¿cierto?, en la capital administrativa del inicio del dominio y de la conquista de estos territorios. Y la Española, con el tiempo, va a ir quedando relegada fundamentalmente por la otra isla grande de las Antillas, que es Cuba, y Cuba, ¿cierto?, va a ser también el trampolín que van a tener los españoles para pasar a tierra firme, y fundamentalmente a partir de 1520, cuando se inicia la conquista de México y comienza el poblamiento de tierra firme y de la invasión de tierra firme. Por lo tanto, todo lo que era en su primer momento las Antillas, lo que eran todas esas islas, comienzan a ser despobladas porque todos querían ir a conquistar la América, ya en tierra, ya sea en México, Centroamérica, y de ahí pasando hacia el sur, siguiendo la ruta de los Pizarros hasta llegar hasta el territorio actual chileno. De manera entonces que la Española comienza a perder importancia dentro, importancia económica, importancia política, etcétera, por este desplazamiento de la invasión hacia tierra firme. Y se va a producir un vacío, en que los habitantes de la Española se van a ir a habitar fundamentalmente la parte oriental de la isla, lo que es actualmente hoy día Santo Domingo, perdón, República Dominicana, lo que es República Dominicana. Y la parte occidental de la isla, que se va a pasar a denominar Santo Domingo, ¿cierto?, va a quedar despoblada durante un tiempo, pero la zona del Caribe también tiene otra característica que es fascinante, que se transforma en un espacio abierto, en un espacio de tránsito, de mucha intercambio comercial, pero también de la llegada de aventureros, de piratas, de corsarios, de filibusteros, de vagabundos, etcétera, y se transforma el Caribe en lo que nosotros tenemos imagen de la isla La Tortuga con todos sus piratas y etcétera. Y dentro de eso el espacio se inicia una confrontación entre tres grandes imperios comerciales, mercantiles de la época, que era, por un lado, España, ¿cierto?, que eran comillas, los que tenían cierto dominio específico del sector, y también los sectores británicos e incluso holandeses y los franceses. Rápidamente hay una guerra comercial, ¿sí?, como la actual de Trump con China, ¿cierto?, Estados Unidos con China. Hay una guerra comercial también por el dominio. Las guerras comerciales no son nuevas, provienen desde el siglo XVI en adelante. Y hay una guerra en la cual se termina con un tratado, el Tratado de Ryswick, que se establece en 1697, en la cual España reconoce y acepta que la isla en la parte oriental pasa a ser de una colonia francesa. Es decir, ahí se establece esta división, ¿cierto?, entre lo que va a ser el futuro Haití y lo que va a ser, ¿cierto?, República Dominicana, pero se establece ahí la colonia Santo Domingo. Y Santo Domingo se va a transformar aproximadamente en un siglo y medio, se va a transformar en una de las colonias principales de Francia. E incluso muchos autores, y de los cuales yo hago parte,
consideran que lo que va a producir económicamente la pequeña porción oriental de la isla de la Española, conocida a partir de este momento como Santo Domingo, ¿cierto?, va a ser fundamental para el proceso de acumulación originaria de capitales que se va a desarrollar en Francia. Francia tiene, ¿cierto?, su apoyo, como España lo tendrá en Sevilla, toda la explotación de las Indias, ¿cierto?, y del Perú, y del oro, y la plata, etcétera. Esto lo va a tener esa importancia de la producción y riqueza que se genera en la isla para el proceso de acumulación de capitales franceses. Se establece allí un dominio de la gran propiedad de plantaciones que van a dedicarse a la producción de azúcar, de café, de cacao y otros productos tropicales, en la cual se sostiene que la mejor azúcar que se producía en toda la zona era la que se realizaba en Santo Domingo. Y aquí viene un dato que es fundamental y central. La invasión española y la ocupación de las islas de las Antillas va a provocar la extinción de la población indígena o la población originaria, de los pueblos originarios, tanto de Española como de Cuba y de otros sectores. La población es diezmada fundamentalmente por una serie de factores que van desde factores de transmisión de enfermedades, como también de genocidio que eran sometidos los indígenas de la zona y terminan por extinguir. Y ahí se les genera, ¿cierto?, tanto a los españoles como a los franceses, un problema. ¿Quién trabaja? Los franceses de la isla tratan de conseguir que viajen desde Francia españoles pobres, franceses pobres, blancos pobres, para poder distribuirle tierra, formar una pequeño grupo de granjeros y plantadores que se dedicaran a trabajar las tierras, pero ellos también necesitaban mano de obra. Y por lo tanto, en el siglo XVII se inicia un gran tráfico de hombres y mujeres traídos de África para ocuparlos como mano de obra, y se instala al interior de la isla este sistema de explotación esclavista. De grandes cantidades de negros llegaban a trabajar a la isla. Y eran el motor, la fuerza principal del desarrollo económico de la isla. Por lo tanto, en ese sentido, ¿cierto?, esta población arrancada de distintos lugares de África son trasladados y depositados ahí en la isla, no solamente en la isla de Santo Domingo, sino también en Cuba y en otros lugares, para producir esta riqueza que genera, ¿cierto?, en ese sentido, y que va a apoyar el proceso capitalista. Y durante de 1697 en adelante, ¿cierto?, está el dominio que genera, ¿cierto?, la colonia, y se transforma en la isla, en el corazón de este proceso de acumulación interna. Ahora, la isla se construye una estratificación social que es bien interesante señalarlo, porque va a explicar muchas de las vicisitudes que se van a desarrollar durante el proceso revolucionario. En primer lugar, se constituye un grupo pequeño, poderoso, que es la élite de blancos, que son los que tienen el control de la economía, de la riqueza y de la propiedad.
La propiedad son grandes plantaciones. Se establece de que al momento del inicio de la insurrección en 1791, ¿cierto? Los datos estadísticos señalan que habían aproximadamente 46.000 blancos poderosos. Blancos poderosos. Y habían un estrato intermedio de aproximadamente 56.000 a 60.000 mulatos y libertos. Es decir, mulatos, la mezcla. Era una sociedad de casta. Era una sociedad, ¿cierto?, donde el orden social estaba establecido fundamentalmente por las condiciones socio-raciales o por las condiciones raciales. Y en ese sentido estaban los mulatos, que constituían también propietarios o funcionarios o artesanos y grandes comerciantes o pequeños o medianos comerciantes, como también un conjunto de negros libertos que por X razón habían logrado tener libertad y se incorporaban a este grupo intermedio de la sociedad. Y finalmente el grupo mayoritario, que se calcula que hacia el momento del estallido eran cerca de 700.000 negros esclavos. Negros y negras y niños y niñas esclavos. Por lo tanto, era una estructura societal, piramidal, estamental, con estos tres grupos en su interior, ¿no? Ahora, se dice, o se sostiene, mejor dicho, de que habían cerca de 792 ingenios donde se producía azúcar y habían 8.512 plantaciones. Entonces, y en estas propiedades había una combinación, y esto lo destacan muchos autores, una combinación entre lo que era, ¿cierto?, el desarrollo de la economía agraria industrial, incorporada tecnología que se traía desde Europa para hacer que rendir aún más el proceso productivo en la isla, acompañado con una mano de obra esclava. Y esto creo que es importante señalarlo. La mano de obra esclava tiene que ver con una discusión que se desarrolló en el siglo XVI, siglo XVII, en torno a la condición de los hombres no europeos, así en concepto que incluye, ¿cierto?, al género femenino, ¿cierto?, los hombres. ¿Quién eran hombres? Y la discusión entonces la discusión fue fuerte entre la escuela de Bartolomé Las Casas y Ginés de Sepúlveda, la querella en torno a la condición humana o no humana de los indios, de los pueblos originarios. Y finalmente, ¿cierto?, se zanjó diciéndolos que los pueblos originarios de Abyala eran hombres porque tenían alma y por lo tanto pasaron a ser súbditos de la corona y fundamentalmente de Castilla, los cuales, por lo tanto, por ser súbditos de la corona de Castilla, no podían ser esclavizados. Por lo tanto, se crearon otras formas laborales distintas a lo que son a la esclavitud, que era el yaconaje, era la mita, era la encomienda, u otras maneras de utilizar a los indígenas, pero sin tener que esclavizarlos. Y por lo tanto, cuando se extinguió o fueron extinguidos, ¿cierto?, esos pueblos, se recurrió a una mano de obra en la cual la concepción, la episteme, la ideología
existente en la Europa del siglo XVI, siglo XVII, planteaba que los negros no eran humanos y por lo tanto podían ser esclavizados. De ahí que la esclavitud moderna, porque hay una esclavitud antigua, ¿cierto? La esclavitud antigua no era asociada a una raza, no estaba asociada a un color de los hombres o mujeres, sino que la esclavitud moderna, la que se desarrolla a partir del siglo XVI, siglo XVII en adelante, que es desarrollada por británicos, portugueses, etc., esa esclavitud señala de que los que pueden ser sometidos a la esclavitud son los negros. Por lo tanto, acá hay una asociación de esclavo, no hombre, cosa, con lo que es el negro. Y por eso, ¿cierto?, se esclavizan a todos los seres que se traen desde África hacia el continente. Y esa fue una solución, y que hay que decirlo, fue una solución implementada incluso por las casas. Bartolomé Las Casas hizo esa diferenciación, a la cual después se arrepintió, pero ya era tarde. Ya los indios quedaban bajo esa condición y los negros pasaban a ser esclavos. Por lo tanto, en la episteme de la época también había otro elemento que me parece tremendamente significativo. Y hay autores, ¿cierto?, que se plantean o recogen testimonio de los blancos poderosos, de los plantadores, de los dueños de las plantaciones, en la cual decían que no era posible que los indígenas, que los negros se rebelaran. Porque según la opinión de ellos, y era la opinión que no solamente se sostenía en la isla Santo Domingo, sino que también en Europa, en Francia, en Inglaterra y en otros lugares, se sostenía que los negros no estaban hechos para la libertad. No tenían sentido de lo que era la libertad. Y por lo tanto, eran obedientes y sumisos. Y hay un testimonio que dice, nosotros acá, un plantador escribiéndole a su mujer que estaba en Francia, decía, nosotros acá vivimos tranquilos, vivimos, ¿cierto?, en una situación en la cual podemos dormir con las ventanas abiertas, las puertas abiertas, porque los negros son incapaces de rebelarse. Son incapaces de rebelarse. Y por lo tanto son sumisos, obedientes. Pero sin reparar esos propios sujetos que escribían esos testimonios, y hay cientos, en que los negros cuando tenían la oportunidad huían y formaban, ¿cierto?, esas comunidades que se conocen como los cimarrones, que eran espacios de sociabilidad negra, en que se iban a establecer en lugares muy inhóspitos para la llegada de los blancos y eran negros cimarrones, que eran negros libres, que conseguían su libertad huyendo de las plantaciones. Y por lo tanto, no es que estuvieran hechos naturalmente para la obediencia y para la sumisión, sino que eran hombres que a la primera posibilidad de conseguir su libertad escapaban. Así se formaron los palenques, por ejemplo, en Colombia, los cimarrones, tanto en Brasil como en estos lugares, era permanente la huida. Claro, era de acuerdo a lo que se planteaba, eran el 10%, el 15%, o menos del 15% de los que huían para formar estos cimarrones. Pero ahí hay un dato que hay que tener presente. Ahora, hay que tener también claro
de que esa era la estructura social. Hay un elemento que algunos autores, especialmente autores que han trabajado lo que fue la independencia norteamericana, la revolución de independencia norteamericana de las 13 colonias, en la cual ven y estudian y analizan el rol de los negros en ese proceso. Y han demostrado que los negros que conseguían muchas veces su libertad participando en el ejército de los estadounidenses en contra de los británicos. Cuando se termina la guerra de independencia y se establece la constitución o la constitución del Estado estadounidense, viene el primer gobierno de Washington, ¿cierto? De George Washington, etcétera. Hay una vuelta en el sentido de recuperar las estructuras de dominación existentes durante la colonia, que eran fundamentalmente en las zonas del sur esclavistas, y por lo tanto buscan recuperar y ordenar nuevamente la esclavitud. No así en el norte, que tenían otra dinámica más moderna y buscaban, ¿cierto?, la constitución de una mano de obra asalariada y no esclava. ¿Qué pasó? Que según algunos autores, los negros huyeron de esa situación y se fueron, muchos de ellos, ya sea a Cuba o a la Española o a Santo Domingo, y con la idea, ¿cierto?, de llegar libres, de insertarse en el grupo de los mulatos y de los libertos, y al mismo tiempo proclamar las ideas de emancipación, las ideas de abolicionistas de la esclavitud. Incluso hay un registro que se constituye la Sociedad de Amigos de los Negros. ¿Ah? Las sociedades de amigos es un movimiento, yo diría un movimiento social que se instituye en Francia, producto de la influencia que tiene el pensamiento fisiocrático al interior de Francia del siglo XVIII, el siglo XVIII, y comienza, ¿cierto?, a desarrollarse estas sociedades de amigos del país a lo largo y ancho de América Latina, en México, en Centroamérica, en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Mar del Plata, en Chile. Existen estas organizaciones que están constituidas por aquellos que se denominan los amigos del país y que van a trabajar y van a discutir, van a analizar diferentes cuestiones sobre el desarrollo. Y hay una que es interesante, que es esta sociedad de amigos de los negros, y que comienza también la idea de la abolición de la esclavitud. Y estas ideas comienzan a circular oralmente a través de los diferentes espacios esclavistas existentes, y especialmente en Santo Domingo, ¿no? Por lo tanto, hay una suerte de ir configurando, ¿cierto?, una idea de la emancipación. Hay algunos autores que han planteado de que esta situación es como impensada. La rebelión haitiana es impensada de que se produzca, porque está bien siendo vista desde la episteme racista occidental, pero sí hay una serie de sujetos que van a trabajar esta idea. Y aquí se produce, según algunos autores que yo he estado trabajando y leyendo, ¿cierto?, que tiene que ver con la asociación de dos cuestiones, que van a ser elementos de la identidad de la sociedad haitiana que surge a partir de la revolución, que es, por un lado, la creación de un idioma propio de los haitianos, que es el creole, que es una mezcla de formas lingüísticas africanas con el francés, ¿ah? Y crean su propio idioma. El creole es un idioma
propio de los haitianos. No se habla en ningún otro lugar que allí. Y comenzó mucho antes del triunfo de la revolución. Y por lo tanto, en ese sentido, se va creando un elemento identitario para conformar lo que puede ser la nación haitiana. Yo voy a referirme a ese punto. Pero también está que conjuntamente con la creación del creole está la idea de la práctica de una religión propia, que es también un sincretismo religioso, que es el vudú. El vudú es una de las también de los elementos que constituye la identidad de los haitianos. A pesar de que, y esto es el elemento, hay una presencia de la Iglesia Católica, etcétera, pero la fuerza que tienen los africanos, los negros nacidos en África, para ir configurando una identidad propia en el lugar territorial que es Santo Domingo, permite, ¿cierto?, estas dos situaciones que van a ser fundamentales en la constitución de lo que va a ser la nación haitiana. De manera que se sostiene que previo al estallido de la insurrección hay un sacerdote haitiano, africano-haitiano, en que en una suerte de asamblea o de comunidad o reunión establece que se haga un juramento de sangre en la cual, ¿cierto?, los hombres y mujeres que están participando prometen, juran, ¿cierto?, que van a luchar hasta la muerte por conseguir la libertad. La libertad. Ese es un elemento central que es previo al estallido de la insurrección. Ahora, teniendo en cuenta aquello, digamos que previo a 1791, la primera fase de la insurrección no es propiamente de los esclavos, sino que la primera fase previa a 1791, al 22 y 23 de agosto de 1791, es una fase conducida, ¿cierto?, levantada fundamentalmente por los blancos, por esta poderosa élite blanca de propietarios que ven en la coyuntura de la Revolución Francesa, que ven en todo lo que son la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿cierto? Y de todos los elementos que están detrás o detrás, adelante y encima de la Revolución Francesa, esta idea de que ellos también pueden estar, ¿cierto?, planteándose la posibilidad de independizarse. Hay una idea de independencia de la metrópoli, en este caso Francia, ¿cierto?, para constituir un Estado, pero sí un Estado independiente, pero francés. Y no tiene ese primer movimiento una intencionalidad de carácter antiesclavista ni antirracista, sino que se establece una alianza, y esto es importante. Aquí el juego de las alianzas entre lo que son los sectores blancos y los mulatos libertos, propietarios todos, ¿cierto?, se unen, ¿cierto?, y hacen una alianza para conseguir aquello. Cuando los sectores mulatos y libertos se dan cuenta de que los blancos poderosos no van a cumplir sus planteamientos, se sienten traicionados y se rebelan contra ellos, generando, ¿cierto?, una alianza con los sectores, con los grupos esclavistas, los negros esclavistas, contra los negros. Contra los blancos. Bueno, y así
durante todo el ciclo de luchas de independencia entre 1791 y 1804, ¿cierto? Esa conexión, esa vinculación, esas alianzas interraciales se van a dar de un sentido u otro, marcando, ¿cierto?, distintas fases dentro del proceso. El proceso no fue un estallido de la revolución antiesclavista, el dominio de los negros esclavos, el término, no, hubo una serie de vicisitudes que no tenemos todo el tiempo para irla desarrollando, pero que dan cuenta de la complejidad del proceso revolucionario que se está desarrollando a partir del 22 y 23 de agosto de 1791. Surgen líderes, distintos líderes de la revolución, que van a hacer distintas situaciones internas que van a conducir, por ejemplo, fíjense que un dato, simplemente, en una primera fase, la primera fase de la rebelión, se logra constituir, ¿cierto?, un ejército con negros y marrones. Cerca de 300, dicen las fuentes y los textos, 300 negros cimarrones que eran conocidos, comillas, como los suizos, en función de algunas caricaturas que se hacían de los suizos, porque eran que van a participar, ¿cierto?, de una alianza con los blancos y con los mulatos, que posteriormente, por miedo justamente a ellos, son asesinados todos, son ahogados, ¿ah?, para deshacerse de estos cimarrones que generan la guerra interna que se va a producir durante este tiempo es terriblemente sangrienta, es terriblemente dramática. Finalmente, se van a producir, ¿cierto?, una serie de enfrentamientos entre blancos, mulatos, diversos y negros, esclavos, que todos van a luchar todos contra todos. En momentos determinados del proceso se van a aliar con los españoles, porque los españoles, ¿cierto?, prometían la libertad, y cuando los españoles ya mostraban otra situación, se cambiaba. La guerra fue desastrosa. Finalmente, ¿cierto?, uno podría decir que fueron los negros, se exterminaron, comillas, exterminaron a gran parte de la población blanca. A gran parte de la población. Se calcula, ¿cierto?, algunos datos, que cerca de 130.000 blancos fueron asesinados. Otros tantos de mulatos, ¿cierto?, y un número también altísimo de negros murieron en estas guerras internas, ¿ah?, y situaciones diversas que se daban en la situación. Pero en la segunda fase ya surgen dos líderes que van a ser tremendamente significativos. Uno, el primero es Toussaint Louverture, vamos a pronunciarlo así, que va a ser como el padre, comilla, el padre de la patria, el padre del Estado haitiano, y así ha sido considerado por distintos autores, incluso cuando se cumplieron los 200 años de la independencia o de la revolución haitiana, se celebra como uno de los principales gestores de este proceso. Y Toussaint, ¿cierto?, que significa todos los santos, va a estar entre agosto de 1791 hasta 1802. ¿Ah? Y él va a ser uno de los principales gestores de la revolución anti-esclavista y toma el poder político por los esclavos. Él va a conducir ese proceso. Uno podría decir que la presencia de Toussaint es fundamental
para el desarrollo del triunfo de la revolución. Es una lucha por la libertad. Se establece la idea de vivir o morir como elemento central, ¿cierto? En términos de establecer la república de los negros. Ahora, Toussaint es acompañado por otros dos líderes de este proceso, que es Dessalines, Jean-Jacques Salines y Christophe, que también van a ser importantes, como vamos a ver en un rato más. Estos tres se unen a los españoles en un momento para poder luchar contra Francia. Después, Toussaint establece una relación con Francia para para poder sostener el proceso y finalmente es asesinado en 1802. Y él, ¿cierto? ¿Qué es lo que logra? Logra establecer el ejército. El ejército es acá uno de los elementos centrales que autores destacan, es que hay que conseguir el ejército. El ejército tiene que constituirse como elemento fundamental. Se tiene que comprar armas, se tiene que hacer una serie de inversiones que permitan sostener la revolución. Se organizan también a través de constituciones políticas. La primera, las constituciones de la 1806, la 1805, 1806, que van estableciendo una serie de derechos ilustrados, por decirlo así, de los negros ahora libres. La declaración de independencia de Haití se hace, como decíamos, el 1 de enero de 1804, cuando ya Toussaint ha sido asesinado en Francia y se establece, ¿cierto?, el Estado bajo el dominio de Salines, que constituye para como es una dictadura militar, una dictadura que no busca, comillas, no busca establecer la democracia, sino que simplemente se intenta, ¿cierto?, sostener la victoria a través de un ejército. Sin embargo, se generan una serie de contradicciones al interior de este Estado que se trata de consolidar. En primer lugar, se establecen, y esto es muy interesante, porque se inicia a partir de 1803, 1804, la consolidación de la Primera República Negra, ¿no? Y esta Primera República Negra, ¿qué es lo que hace? Y esto para mí es muy significativo. Elimina la propiedad privada de la tierra y declara que todas las propiedades pertenecen al Estado. Son patrimonio estatal. Entonces, evita la constitución de un grupo propietario propiamente tal. Y declara entonces a partir de que todos los hombres son libres, nadie puede ser sometido a la esclavitud, pero sí va a generar lo que algunos autores llaman, ¿cierto?, la constitución de una clase campesina, de grupos campesinos, que van a tener que trabajar estas tierras estatales propiamente tal. Fíjense que hay un dato que es muy interesante, que en América Latina el único país que tiene algo similar en tanto creación de una propiedad estatal como consecuencia de la Revolución de Independencia, que es considerada, con comillas, como
una forma de reforma agraria es el caso de Paraguay. Paraguay con Francia, con el doctor Francia, ¿cierto? Fue también que establece, porque expulsan, ¿cierto? A todos los oligarcas terratenientes de Paraguay, los expulsan y son enviados digamos, fuera de los territorios paraguayos y fundamentalmente hacia el Mar del Plata, hacia Uruguay, hacia lo que era Argentina, y se crea también las tierras o grandes propiedades estatales que el Supremo, en este caso el doctor Francia, otorga a campesinos, a labradores, para que puedan cultivarla. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? El proceso que hace de Sanlines en Haití es muy significativo porque es el primero que tiene la idea de no constituir una clase propietaria. Pero esta situación de no constituir una clase propietaria, sino que toda la propiedad pasa a ser del Estado, va a generar una serie de conflictos al interior de la isla de Santo Domingo, que ya pasa a denominarse Haití, y se genera por decirlo así, una guerra civil al interior de Haití, en la cual, ¿cierto?, los grupos mulatos y especialmente aquellos militares de alta graduación dentro de este ejército de negros esclavos, ¿cierto?, pedían tierras como compensación por su participación en este proceso de emancipación. Y ahí se produce un quiebre en la conducción que está realizando Jean-Jacques Salines, es muerto y se produce una primera división al interior del Estado haitiano, en la cual la zona del norte queda constituida, ¿cierto?, por una monarquía, y la zona, digamos, del sur se constituye, en la zona sur se constituye una república negra, una república. O sea, se produce una división. Y esto tiene que ver porque tengan presente la complejidad de lo que estamos viendo, ¿no? Tenemos que pensar que la mayoría de los esclavos que habitaban la isla en el periodo que estamos estudiando eran negros que venían de África. Grandes cantidades de negros llegaban de distintas regiones que no tenían ninguna conexión entre sí y que la única posibilidad de conocerse, entenderse, e incluso muchas veces con la dificultad de que no hablaban todos la misma lengua, sino que hablaban distintas lenguas, distintos idiomas, distintos dialectos, si ustedes quieren llamarlo como quieran, pero tenían diferentes formas de comunicación lingüística. Y por eso es tan importante el creolé. El creolé es lo que permite que estos distintos grupos étnicos que venían desde África pudieran encontrar un elemento común. Y lo otro, como le decía, el otro elemento común va a ser digamos, el vudú, que es como religión, como una práctica religiosa cultural, mágica, ¿cierto?, etcétera. Pero el tema fundamental es cómo tú constituyes una nación donde los elementos identitarios son tan diversos, que no tienen conexión entre sí, salvo el hecho de ser esclavos. El único elemento común
que eran negros y esclavos. Y los mulatos, que no se sentían negros y tenían un comportamiento, como dicen, ¿cierto?, la fuente, mucho más agresivo en contra de los negros esclavos, que se sentían más cercanos a los blancos poderosos, etcétera. Entonces era difícil ir conformando esta sociedad en virtud de estas distintas formas de ver el mundo y de concebir el mundo. Entonces, en ese sentido, esta división que se produce entre la zona norte de las islas de Haití y la zona sur tiene que ver con estas distintas concepciones que tenían los diferentes líderes de la rebelión o de la revolución, que eran, ¿cierto?, Henry Christopher, que se proclama rey, y Pétion, que se declara, ¿cierto?, republicano. Finalmente, nuevamente hay una nueva confrontación, y esa nueva confrontación termina, ¿cierto?, en una guerra civil en la cual surge Jean-Pierre Boyer, que el que definitivamente va a consolidar un solo Estado, la unificación de los dos grupos, del norte y del sur, en una sola república, la República Negra de Haití, a partir de 1820. De 1800 a 1820 han pasado 20 años, y los 9 años anteriores son 29 años que dura este proceso de revolución. Es la temporalidad de la revolución haitiana. La revolución haitiana se desarrolla entre 1791 y 1820, son 29 años. Por eso cuando yo decía la clase anterior que teníamos que ver cuánto era la temporalidad parte, ¿cierto?, con este estallido, que es el 22-23 de 1791, en la cual los negros se levantan en contra de los blancos, en contra de la dominación general, que era en contra de la dominación francesa, pero al mismo tiempo es contra la esclavitud, y buscaba la liberación de todos los esclavos y la constitución de una sociedad libre de la esclavitud, ¿ah?, y su consolidación final, que es en 1820 en adelante. Ahora, cabe señalar que hay un elemento que a partir de 1820 las cosas para Haití, para la República Negra de Haití, no van a ser fáciles. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que Haití y su revolución triunfante de negros, se hace como sea con todas las vicisitudes que tuvo y todas las contradicciones que se presentaron, es una rebelión, es una revolución, es la instauración de la libertad de los negros. Punto. Y es una república, es un Estado, yo diría, y aquí me atrevo a establecer una hipótesis, yo diría que es una revolución que busca la constitución del Estado, teniendo hombres, pero no una nación. La nación haitiana es una construcción que se va a realizar con el tiempo, y va a ser una construcción difícil, compleja. Pues hay un dato que yo podría decir que la revolución haitiana, la revolución de los negros, ¿cierto?, experimenta el primer bloqueo continental. Pero no solamente un bloqueo, porque durante décadas
no dejaban Estados Unidos ni Francia que los haitianos pudieran producir aquellos productos que le había dado tanta fama a Santo Domingo, ¿cierto? Durante la colonización o la ocupación o el dominio francés, que era el azúcar, el cacao y otros productos, no les permiten comercializar. Y es más, obligan a Haití a pagar una indemnización por haberse liberado. Cuando uno se pregunta por qué Haití hoy día es una de las sociedades más pobres de nuestro continente, es porque siempre se le ha negado la posibilidad de tener un desarrollo económico, un desarrollo social, un desarrollo cultural, independiente, autónomo de los grandes poderes del capital. Piensen ustedes que gran parte de la riqueza que producía Haití tenía que pagarla a Francia. Y estuvieron pagando, ¿cierto? Por su libertad. Es decir, estuvieron pagando por su libertad los negros haitianos durante casi 100 años. Porque de 1820 en adelante tuvieron que pagarle a Francia estas grandes indemnizaciones hasta que se termina la deuda de la independencia, la deuda de la emancipación cerca de 1940, 1950. Ningún otro país de América Latina, ni siquiera los ingleses, le cobraron a las 13 colonias una indemnización por haberse liberado. España intentó hacer algo similar con las colonias o con las ex colonias latinoamericanas y no lo logró, pero Haití sí. Y además un bloqueo. Fíjense ustedes como dato para que vean ustedes cuál es el encono que produce la revolución haitiana al mundo capitalista blanco, racista, que es que cuando Estados Unidos gastó cerca de 200 millones de dólares para impedir que Haití pudiera, ¿cierto?, celebrar los 200 años de independencia. En todo el resto de América Latina, los 200 años de independencia, el bicentenario, fue conmemorado, fue celebrado, etcétera, etcétera, con reuniones de historiadores, pero el único lugar donde no se buscó impedir que esa celebración se diera fue en Haití. Haití tiene hoy día, ¿cierto?, uno de los niveles migratorios más fuertes. ¿Pero por qué? Porque no tienen posibilidad, están negadas. Hay una situación de negación, de cooperación, de ayuda. Hay solamente ocupación militar de Haití. Haití paga, después de cerca de 210 años de su independencia, 214 años de su independencia, sigue pagando los costos de haberse liberado del yugo esclavista. Eso es lo fundamental de la revolución haitiana. Y eso es un ejemplo. Fíjense ustedes que se dice que el temor de los blancos y de los terratenientes y de los grandes hacendados latinoamericanos, después de el triunfo de la revolución, fue total. Había mucho temor en América Latina, en los distintos virreinatos, temor a la sublevación esclava. Había ese temor. Hubo algunos intentos de rebelión en Curitiba,
en Brasil, en Venezuela, etc. O sea, la revolución haitiana es un faro que va a alumbrar los procesos de emancipación posterior, es decir, los que se inician a partir de 1808 en adelante. Ahora, sin duda que las contradicciones entre los distintos grupos sociales y especialmente con estos grupos propietarios, mulatos, libertos, versus esclavos o ex esclavos sin tierra, es una también de las explicaciones permanentes de la inestabilidad política haitiana. Tengamos presente que durante algunas décadas, ¿cierto?, Estados Unidos ocupó militarmente Haití, ocupó militarmente. ¿Ah? Y dejó instauradas dictaduras tan brutales como la de Duvalier, el papá Doc, ¿no?, y otros, etcétera. Entonces, el hecho de que sea una revolución triunfante, la primera revolución triunfante de esclavos, no quita el hecho de que los poderes del capital internacional, de Francia, Estados Unidos, no permitieran, cierto, que el Estado negro pudiera consolidarse. Y por lo tanto, Haití tiene todavía estas vicisitudes de su propia historia, ¿no? De manera entonces que esto es lo que yo quería transmitir y más ahora yo diría una reflexión final para concluir. Yo tengo la impresión de que destacar la revolución haitiana, el hecho de que los negros esclavos, con todas las dificultades que ello significaba instalar un Estado libre de negros, es un hecho de que nosotros que hoy día estamos recibiendo una migración haitiana en nuestro país, debiéramos mirar a esos negros con mucho respeto y mucha admiración. Y creo que sería muy interesante que la historia de Haití y su revolución y su vicisitud a lo largo de estos 200 años fueran conocidas por los estudiantes de enseñanza básica, enseñanza media, en nuestros colegios, porque la revolución haitiana nunca es tratada, nunca es analizada. Existe un silencio permanente en los libros de historia porque predomina aún, ¿cierto?, esa concepción racista de que existe en el mundo colonial y neocolonial para ver a los negros como seres, comillas, inferiores. Todo lo contrario. Ellos lucharon y dieron muchos, calculen ustedes, ¿cierto? Se calcula que fueron 200.000 negros muertos durante el proceso de independencia para conseguir la libertad. Porque era oprioso un sistema basado en la esclavitud, en la destrucción de seres humanos que eran vistos como cosas, que era mucho más barato explotarlo hasta morir sin alimentarlo, sin cuidarlo, porque era más fácil comprarlo. Entonces, daba lo mismo la vida de esos seres. Yo tengo la impresión de que hoy día, ¿cierto?, que tenemos haitianos en nuestro país, deberíamos tenerle mucho respeto y mucha admiración, porque ellos conquistaron su libertad a punta de machete, a punta de guerra, para poder ser libres. Y eso se debe aplaudir aquí y en cualquier lugar. Eso ha sido, ¿cierto?, la rebelión haitiana.
Hay muchas cosas que se quedan en el tintero, muchos aspectos del proceso interno que por el tiempo y dado también lo abigarrado del proceso que tiene, ¿cierto? Eh, no tenemos todo el tiempo para dedicarlo. Pero creo que sería interesante profundizar, que ustedes buscaran. Hay mucha buena literatura en el Internet, en la Internet, para poder leer acerca y a informarse sobre esta extraordinaria revolución triunfante que la hace un sujeto social, que la hace un sujeto cultural, que la hace un sujeto que no estaba señalado ni por una teoría como el que tenía que hacerla, ni estaba llamado, sino que simplemente tenía mucha conciencia de lo que significaba la libertad. Al contrario de lo que opinaban los hombres y mujeres, y el mismo Napoleón, que decía que él quería bajarle el moño, así dijo, bajarle el moño a ese negro por Toussaint, cuando éste dirigía el proceso. Y ese negro derrotó al ejército más poderoso del mundo en ese momento, o de Europa, mejor dicho, que era el ejército napoleónico, y lo derrota. Y por lo tanto, ahí consigue su libertad. Así que en ese sentido, gracias a Haití por demostrarnos la capacidad que tienen los hombres cuando luchan, hombres y mujeres y niños y niñas, luchan por su libertad. Excelente, excelente, sobre todo tu remate. Yo quiero agregar también que en la medida que hemos ido conociendo a los migrantes haitianos, hemos descubierto en ellos un valor que nosotros ya lo hemos perdido, que es el valor de la solidaridad. Son terriblemente solidarios ellos. Y otra cosa también, Marta, que se me olvidaba decir, ellos tuvieron una profunda lucha por la dignidad humana. Sí. Ellos dieron testimonio de que eran sujetos dignos de merecer la libertad. Exacto. Y por eso lucharon. Esa consigna de morir o libertad. Exacto. Es como patria o muerte, ¿no? Aquí era libertad o muerte. O muerte. Claro. Sí, ojalá que el pueblo haitiano que está llegando a Chile no se mimetice No se con malee, como este neoliberalismo que tenemos acá y con este nuevo ser humano que se ha creado durante estos 50 años. sí. Ojalá sigan conservando sus valores, que ahora entiendo por qué los tienen. O sea, es un pueblo que ha luchado por sobrevivir, por su propia libertad, y a pesar de todo, los han seguido. No, y los siguen explotando, los siguen ¿cómo se dice? Sacándolo de cualquier posibilidad de desarrollo, porque los siguen castigando. Si el Exacto. castigo que hace Francia y hace Estados Unidos y otros es por la misma condición de ser negros. Fíjate que este mismo lo vamos a ver cuando veamos la Revolución de Grenada con Mauricio Bishop en el año 79, en esa islita que estaba conformada por cerca de 200.000 negros, todos de ellos descendientes de africanos que habían sido esclavos. Y por lo tanto, también Estados Unidos invade esa isla y la somete, porque también la castiga, porque no puede ser que los negros se liberen. Exacto. Y fíjate que hay un dato, yo siempre he dicho esto, yo tengo ahí con mis compañeros cubanos siempre he tenido alguna diferencia, porque fíjate que la revolución cubana es una revolución hecha por blancos. Por blanco, sí. Porque Pero con tú hartos negros. en la dirigencia
en la dirigencia política de la Revolución Cubana no tienen negro. No, pero No, los soldados eran negros. pero todo el pueblo era negro. ¿Capta? Y cuando uno va a Cuba se da cuenta de que los que se fueron los blancos. Entonces, nuevamente, el bloqueo es un bloqueo también al desarrollo de un pueblo que tiene mucho mestizaje negro y donde hay una gran proporción de negros en Cuba. Entonces, es un planteamiento que tú quieres que es anti-negro, porque no puede ser la episteme colonial que estaba en base a la idea del hombre blanco y la superioridad del hombre blanco. Estos negros en rebeldía, en proceso de insurrección, los deja chiquititos. Imagínate esta carta que yo decía de este colono, es cierto, planteador que decía, no, los negros no, son sumisos, no tienen idea de lo que es la libertad. Le negaban todo. O el mismo las casas, que mucha gente lo reivindica como defensor de los indios, pero condenaba a los negros a la esclavitud, porque los consideraban los bárbaros. Exacto, pues eran terriblemente racistas. Entonces, Un racismo que aquí en Chile no existía, pero sí ahora ha aflorado de una manera y es increíble cómo este racismo está brotando en el pueblo, ¿no? sí, En los más marginados. Esos son los más racistas. sí, porque Es increíble. es algo que tiene que ver con esto, con esta ausencia de formación y de preparación o de dar conocimiento acerca de la diversidad que ha tenido nuestra sociedad latinoamericana, ¿no? Entonces es como que los negros llegaron así como que venían a tomar el sol, o venían acá, ¿entiendes? Entonces, pero nunca se ha dado la dimensión de lo que significa el trabajo esclavo, la explotación. Imagínate que los relatos que se dicen de lo que era la forma como los trataban los colonos franceses a los esclavos, que les ponían madera en la boca para que no se comieran las cañas de azúcar, Ay, qué horror, Dios mío. para que no se alimentaran. Entonces, cuando yo decía recién que les valía madre que el negro se muriera, porque era más barato comprarlo que mantenerlo. Oh. ¿Ah? No se preocupaban de la alimentación del negro. Entonces se morían, punto, ya, traían otro. Entonces, por eso el flujo de comerciantes, de traficantes de negro hacia la Antilla era enorme. Y eran franceses, eran portugueses, que salían bueno, tú sabes, salían a cazar a los negros y los llevaban hacia las tierras, porque era permanente comprando negros, muriéndose los negros, comprando negros. Entonces, la situación que uno debe apreciar es cómo un grupo humano, ¿cierto?, se plantea frente a otro y cómo lo destruye. Lo otro que es importante que hay que considerar es que ellos están en estas tierras no por voluntad propia. Pero por supuesto. ¿Mm? Por Eso supuesto. es lo básico. Ellos no llegaron acá porque ellos pidieron venir o porque Claro, ellos quisieron venir. claro. A Ellos no ellos, vinieron de paseo, no vinieron a exacto, hacer turismo, aventura. Ellos llegaron, es la primera migración forzada. Forzada. O sea, ¿no? exacto. Una migración que tiene comillas, pero forzada, porque eran, y todo, imagínate toda la cantidad de negros que eran botados al mar porque se morían dentro de los barcos. Entonces, No, es terrible la historia del pueblo hay una negro. cosa que hay que tener presente para todos los que nos están escuchando, de que la esclavitud, el sistema de esclavitud que tiene que vigencia desde la época de egipcia
o mesopotámica en adelante, que también es base de esclavitud, no tenía color de piel, no estaba relacionada con un grupo humano específico, sino que eran grupos que se tomaban de prisioneros de guerra que se transformaban en esclavos, ¿cierto? Y entonces podía ser esclavo por deuda, como en el caso de Grecia, etcétera, ¿no? Pero acá en el siglo XVII se define un grupo, se dice, esos no son humanos, Oh, esos fuerte son, lo que estás diciendo. debemos someterlo porque son bestias. Ese era el concepto, El bestias, concepto, sí. bestias de trabajo. Así como tú tenías un caballo, un mulo o lo que fuera, eran bestias. Y por lo tanto las bestias no se les considera humanas. Entonces, ¿cómo tú hoy día reconoces una bestia que sí? Porque mucho en la supremacía del hombre blanco tiene que ver con eso. Y hay muchos que todavía siguen pensando lo mismo, Sí. que son superiores. ¿Ah? Yo no sé si tú, bueno, esto ya a nivel de la anécdota, ¿viste la película esta hay una película de Tarantino, donde están en una plantación y un plantador saca una cabeza y le dice que los negros tenían 3 hoyitos, que una era de la sumisión? No Ay, sé si, no. bueno, se me fue el Menos nombre. mal que no la vi. Pero justamente buscaba, era esa la idea de Tarantino, que es un gran muestra en esa película, justamente cómo era la concepción sobre el elemento negro, que era justamente lo mismo que decía, que son para obedecer. Por eso Hegel se enfrenta a una contradicción cuando que le cuestiona todo el fundamento de la filosofía de Hegel y de la relación dialéctica del el esclavo y el amo con la rebelión, porque él también tenía la misma concepción. Hegel es lo peor de lo que puede existir como filósofo, y muchos lo reivindican y muchos lo estudian, pero Hegel es un tipo que desarrolló una concepción racista de la historia. Sí, sobre todo los renovados lo están rescatando a Sí, Hegel. sí, mira, muchos dicen, ay, hay que leer a Hegel. Yo te digo, nunca he tenido la necesidad de leerlo, porque hay cosas de Hegel que son terribles, y entre esas la dialéctica del amo y el esclavo. Y Ah, la revolución, digo, insisto, la revolución haitiana vino a cambiarle, modificarle, hacerle sentir la contradicción de lo que era el levantamiento. Por eso muchos autores hablan de lo impensado que fue no podía ser pensada la rebelión esclava. No, nadie pensaba que podían los esclavos rebelarse. Porque fíjate, cuando se rebelan los Espartaco cuando se rebela en el Imperio Romano, él no era negro. Ese es el punto. No era negro. No era negro. Entonces, el negro que se revela. Y eso es terrible para el blanco, porque se le cae todo. obvio. Bueno, eso es, pues, damas. Nos veremos entonces la próxima semana ya en el capítulo de las revoluciones de independencia en América Latina. Ahora sí. Perfecto, Ok. perfecto. Me Que estés mandas bien. el nombre exacto para hacer Sí. el afiche. Un millón de Les gracias. saludo a José y a todos los que están escuchándonos, que espero que hayamos aprendido de lo que hemos entregado hoy día. ¿Estamos? Bastante, bastante. Y lo positivo es que lo llevamos a la realidad actual. Exacto, eso es lo más vinculante. Ya, dama, que esté Exacto. muy bien. Abrazos, Ok. cuídate. Dale Nos saludo a José. vemos. Vale, Ya, gracias. ya, ¿se fue o no? ¿No? ¿No hay? No.